La pregunta ¿por qué es el objeto A en Lacan? No es fácil de contestar en pocos minutos. Eh, una primera aproximación es vincularlo con lo que en el psicoanálisis de Freud y de los post-freudianos se ha llamado los objetos parciales pregenitales de la pulsión. Sin embargo, Lacan da una aproximación más lógica de esta noción de objeto A, y una de las definiciones posibles se podrían encontrar muchas, pero una, la que yo prefiero, que aparece en el seminario de la angustia, en el seminario 10, que es un seminario donde él trabaja mucho esta noción, dice que el objeto A es el resto de la constitución del sujeto en el campo del otro. Resto de la constitución del sujeto en el campo del otro. Qué difícil que es esto. Sin embargo, en principio, digamos, no es tan difícil como parece. La constitución del sujeto en el campo del otro quiere decir que esta cosa viviente que somos recibe. Cuando decimos el campo del otro, Lacan se está refiriendo al campo del lenguaje, al orden simbólico, y la cosa que somos, la cosa viviente que somos, recibe nombres, recibe significantes, es hablado, es nombrado, es significado, se le dan significaciones al cuerpo del sujeto. Tenemos una relación con nuestro cuerpo que está mediatizada por las significaciones que el otro, y cuando decimos el otro no es solamente decir la palabra de la madre, del padre, de los padres o de las personas encargadas de cumplir esa función, sino que es también la sociedad, la cultura. Bien, podemos decir que el otro del lenguaje nos nombra de muchas maneras, y de hecho podemos nombrarnos de muchas maneras. Si tenemos que decir quiénes somos, bien, diremos muchas cosas, utilizaremos muchos significantes, pero todas esas cosas que yo puedo nombrar dejan un resto. Dejan un resto y dejan eh, un resto viviente, por así decirlo. Esa cosa viviente, esa cosa carnal, digamos, que uno es, o que uno ha sido en el deseo de los otros que han sido significativos, es decir, para uno. Bien, queda ese resto que puede tener dos versiones. Que puede tener la versión de ser causa del deseo, porque un resto es algo que muchas veces causa cuando algo resta, algo falta, algo no nos termina de cerrar, justamente decir eso causa que sigamos trabajando para tratar de develar ese misterio o de develar esa brecha que ha quedado en nuestro saber y que es ineliminable. Pero también otra versión de ese resto es el desecho. Eh, el desecho en tanto un resto también es algo que se arroja, que se tira a la basura o que se expulsa, es decir, un objeto expulsado. Expulsado y también no que causa el deseo, sino que expulsado también porque es vivido como algo abyecto, como algo desagradable. Bien, normalmente esta noción de objeto A, siempre pensado desde un punto de vista lógico, sería un objeto entonces que escapa a la representación, o a lo que Schopenhauer llamaba el campo de la representación, escapa al significante, no puede ser capturado por el significante y tampoco puede ser capturado, no puede ser capturado ni por lo simbólico ni por lo imaginario. Eh,
es un objeto, podríamos decir, el objeto A es un objeto anti-intuitivo, es un objeto que escapa a nuestra imaginación y a nuestra representación y a nuestros cálculos, y que como tal sería un objeto impensable y que, digamos, por ahora de un modo más grueso ubicaríamos dentro del campo de lo real, del campo de lo que está por fuera del sentido, del campo de lo que no tiene ley. Entonces el objeto A aparece como un objeto enigmático, y un objeto enigmático que, bien, si es un objeto enigmático y tan misterioso, como los psicoanalistas podemos dar cuenta de eso. Bueno, estos objetos que, como ustedes sabrán, bueno, Freud destacó sobre todo el pecho y las heces como objetos parciales de la pulsión, pero Lacan agrega dos que son muy importantes, que son la voz y la mirada. No son fáciles de captar justamente de qué se trata, es decir, la voz y la mirada. Por lo pronto, decir, la voz no es lo que se graba en un disco, y la mirada no es solamente decir el hecho de que los otros me miren, es algo más complejo. Pero la voz y la mirada son cosas que se hacen presentes, sobre todo, es decir, en la experiencia de la psicosis, eh, como revelación, como una vacilación de la función de la castración. Lacan dice que la angustia es que falte la falta. Suena muy complicado, pero que falte la falta es que se haga presente lo que debería faltar, que se haga presente ese objeto que no debería hacerse presente, ese objeto al cual siempre accedemos únicamente por intermedio de ciertas representaciones. Nunca accedemos directamente, es decir, a ese objeto A. El objeto A es algo que está siempre, siempre velado, siempre oculto. Nosotros nos podemos enamorar de una persona, bien, y a la persona nos la podemos representar. Nos podemos enamorar de una persona, nos podemos enamorar de un objeto, de una casa, de una ciudad que queremos visitar, es decir, que deseamos. eh, y, pero, pero de repente esos objetos que deseamos y que tienen tanto brillo, eh, para nosotros, que no sabemos por qué nos atraen, pero nos atraen, bien, esos objetos son un velo de otro objeto, pero que es un objeto enigmático que como tal no se manifiesta. Pues bien, en la psicosis hay un develamiento, ¿no? Y recordemos siempre esta relación entre apocalipsis y revelación. Hay un develamiento de aquello que debería estar oculto, y que esta es la fórmula que da Lacan, es decir, de la angustia, y eso da lugar a experiencias de despersonalización y de desrealización. Que la mirada se haga presente, bueno, quizá en el caso de las voces es tal vez más fácil para nosotros intuir lo que implica la alucinación verbal, o que el sujeto escuche voces, que no son voces cualesquiera, sino que en general son voces que injurian al sujeto, que lo ponen en un lugar de desecho, en esta dimensión de desecho. Son voces injuriantes y perturbadoras. O, es decir, la mirada, a veces realmente hay sujetos que de repente tienen la experiencia de que están en el tren, y todas las personas del tren lo están mirando, y lo están mirando además con una mirada acusadora, con una mirada que lo escanea, con una mirada que lo atraviesa y que descubre sus miserias, y donde el sujeto se siente como una mancha en esa escena, y las experiencias de angustia son terribles.
de una angustia, pero que más que nada se manifiesta, es decir, como una perplejidad, porque no es algo claro. El sujeto de repente siente que algo en la realidad, no necesariamente la mirada tiene que estar encarnada en los ojos de las personas, sino que el sujeto puede sentir que de repente el semáforo o la línea de semáforo se ha puesto en rojo y que de repente eso le quiere decir algo, eso le está diciendo algo, le está haciendo señas, esas imágenes que ve, le hacen señas de algo, le hacen señas de que apuntan eh, a la cosa que él a la cosa que él es decir, para el otro, ya si el otro, la idea de que el otro los persigue o elaborar una idea de persecución, ya es un modo de defensa, ya construir un delirio es ponerle un cierto orden o intentar encontrar una cierta legalidad ante eso que deja perplejo al sujeto, es decir, que lo angustia, que hace que la realidad se desorganice. Por eso Lacan dice que la operación de castración consiste en no solamente extraer ese objeto A de nuestro cuerpo, y eso es lo que permite organizar nuestra imagen especular, sino que también es extraer el objeto A de la realidad, es algo que debe estar velado, oculto y funciona en el ocultamiento. Cuando eso se devela, entonces se produce una incompatibilidad entre este objeto imposible, enigmático, que debería faltar, este objeto antiintuitivo, no especularizable, dice Lacan. No especularizable quiere decir que no entra dentro de la imagen narcisista, no entra dentro de la imagen del yo. Es un objeto que cuando aparece nos desorganiza. Ahora, en sí, la experiencia psicótica da testimonio de algo que es común a todos nosotros. La experiencia psicótica da testimonio de lo que es nuestra relación como cosas vivientes con el parasitismo del lenguaje. Y es cierto que hoy en día cualquiera puede hacer la experiencia. Por ahí quizás no todos tenemos la misma vivencia, pero si alguien sale a la calle hoy en plena cuarentena, bien, sale, eh, pero la calle está rara. Las cosas no están como antes. Hay cierta anomalía. Uno ve los barbijos o los negocios cerrados o las distancias, es decir, entre las personas, son cosas inhabituales y hay cierto extrañamiento y esas imágenes, esa realidad modificada, distinta, nos hace señas. De algún modo nos hace señas, acá estoy yo delirando un poco, ¿no? Eh, Bien, todos deliramos de alguna manera. Nos hace señas quizá de qué, de nuestro destino mortal, eh, nos hace señas de nuestra insignificancia frente al orden del mundo, porque todos hemos tomado cierta conciencia de que frente al orden del mundo, bien, nuestros destinos son un poco insignificantes. Y eso puede llevar a veces, cuando es masiva la experiencia, a una melancolización del sujeto. Recordemos la expresión de Freud, la sombra del objeto ha caído sobre el yo, y ese es un riesgo que hay, no solamente decir en toda psicosis, es una pregunta que podríamos hacer, si la melancolía es una estructura o si la melancolía es privativa de la psicosis, o
si la melancolía es una posibilidad de la existencia del ser hablante, cuando éste se descubre como un objeto de desecho, como un objeto que el otro ha dejado caer, ¿no? Que el otro ha abandonado. Eh, Cuando Freud habla el temor a la pérdida del amor, sobre todo decir, en el sujeto femenino, pero que podemos extender a todo sujeto, el temor a la pérdida del amor no es solamente decir el temor a que el otro no nos quiera, sino es el temor a la pérdida de un lugar en el otro como orden simbólico. Y si yo no tengo lugar en el mundo, me transformo en algo inmundo. Porque justamente si aquello que es incompatible con el mundo y que el mundo rechaza, o es sacralizado, y ahí tendríamos, es decir, el delirio de grandeza tal vez como una compensación de esto, pero la otra cara del delirio de grandeza es el desecho, el resto que el otro deja caer y que no hace falta la experiencia psicótica para que todos experimentemos alguna vez que el otro, Dios, creamos o no creamos en Dios, que el otro, el destino, la vida, la suerte, los demás, la sociedad, porque ese otro del cual habla Lacan puede ser muchas cosas, puede ser, es decir, la madre, los seres queridos, puede ser el grupo social, puede ser el orden simbólico. El otro nos suelta la mano y nos deja caer, ¿no? La experiencia de la caída, de ser un objeto que cae, que se deja caer y que muchas veces en la parte más extrema y más dramática del suicidio, como el sujeto que se arroja por las vías del tren o que se arroja por la ventana, pero también hay modos no tan dramáticos, eh, menos, menos terribles de dejarse caer. Uno puede dejarse caer de muchas maneras, por ejemplo, cuando reincide, es decir, es decir, en algo que le hace mal, en algo que lo pone en es decir, en una mala posición. Entonces, la psicosis aparece como un ejemplo de esta vacilación de la función de la falta, de la función de la castración, de esta aparición de estos objetos extraños que uno no podría ubicar en ningún lado. Eh, y donde hay una incompatibilidad entre la realidad, el mundo tal como lo concebimos o como lo concibe cada uno, eh, dentro de su idea de estabilidad personal y subjetiva, y la presencia de este objeto. Yo quisiera recurrir acá, porque siempre los poetas nos iluminan a los psicoanalistas, no al revés, porque los psicoanalistas no tenemos que andar analizando a los poetas, sino que más bien tenemos que escuchar lo que ellos nos dicen. Hay un cuento de Borges, Borges tiene varios cuentos que sirven para entender esta noción del objeto, pero hay uno que a mí me gusta particularmente que se llama Tigres Azules. En ese cuento, el protagonista es un profesor de lógica y es un dato que no es menor, es decir, es alguien que venera la lógica, venera las leyes de la razón, es un profesor de lógica que reside en la India y él declara que siempre lo han fascinado los tigres, ¿no? Habla de un objeto del deseo puede ser un animal también que nos fascina. Y Freud pone el ejemplo de la fascinación que producen los grandes felinos, las grandes fieras, que son bellas, que son atractivas, a la vez temibles. Y este sujeto manifiesta que los tigres siempre lo han fascinado, eh,
Y de repente él tiene un sueño donde sueña con un tigre azul, maravilloso. Ya el tigre de por sí es un animal que aparece bello y enigmático, al mismo tiempo inquietante. Más todavía si aparece, es decir, bien, un tigre de color azul y de un azul muy particular que él no puede, tiene un color, un brillo. Alguna vez Lacan habla de el color que cuando nos enamoramos de alguien, es porque ese alguien, qué es lo que le da el color a esa persona? Es decir, ese brillo, esa magia, esa atracción. Lo que le da el color es que hemos depositado ese objeto inconsciente, ese objeto A, lo hemos depositado, es decir, en esa persona. Acá se trata del tigre, y él de pronto se pone a buscar, es decir, a ver si existe este tigre tan curioso, este tigre azul que aparece en un sueño, ¿no? Recordemos la relación entre los sueños y el deseo inconsciente, y el sujeto se entera que en una aldea perdida, lejana, se ha hablado de la existencia o de que han visto un tigre azul. Va a ese lugar y los lugareños se muestran bastante reticentes respecto de eso, pero entonces él se da cuenta que están ocultándole algo, y él toma conocimiento de que hay una montaña, que en la cima de la montaña nadie sube allí, que es una zona prohibida, una zona tabú, una zona temida por los habitantes de esa aldea. Y entonces él se acerca, él sube, escala la montaña, llega allí, y al llegar allí, entre las rocas, entre las grietas que hay entre las rocas, él ve un brillo de color azul, es un brillo de color azul similar al tigre de su sueño. Entonces mira, se inclina y ve unas piedritas y toma un puñado de esas piedritas. Ya el sujeto dice que al tomar esas piedritas siente una sensación extraña en su cuerpo, ¿no? Es decir, algo extraño siente, y agarra algunas de esas piedritas y se las mete en el bolsillo y eh, baja a la aldea, y una vez que él ve que esas piedritas tienen algo, como algo artificial, porque son muy regulares, parecen fichas, y entonces las arroja sobre la mesa, y las piedras que él pensó que serían 6 o 7, resultan ser 20 o 30, ¿no? Y vuelve a agruparlas, vuelve a desplegarlas, y el número varía. De repente ese puñado de piedras, de repente son 50, de repente son 5. eh, Hay algo ahí que lo desconcierta, empieza cierta perplejidad en el sujeto, es decir, cierta extrañeza, y entonces él hace la prueba de ver si puede aislar una piedra, es decir, si puede transformarla en algo contable, ¿no? Además, esto es lo interesante, la palabra cálculo, ustedes saben que cálculo es una piedra, como cuando alguien dice, bueno, tengo cálculos en la vesícula o en el riñón. La palabra cálculo también, porque con esas piedritas, el ábaco está hecho de piedritas que sirven para sumar o restar, para hacer operaciones matemáticas. Pero acá el sujeto trata de apartar una piedra y es imposible. Aparta una e inmediatamente esa una son dos, son tres. O sea que constantemente el número de esas piedras varían, y él se descubre
que está en posesión de un objeto que desafía las leyes del universo. Eh, él descubre, dice, si 3 más 1 es igual a 2, ¿no? O a 14, o 2 más 2 es igual a 16, entonces la razón no existe. Decir que la razón no existe es decir que el gran otro, el saber, el sistema del lenguaje, el orden simbólico, es un caos. Y que, él dice, este objeto, estas piedras, muestran que en el universo cabe el desorden, el caos, y los identifica además con dos figuras que aparecen en el libro de Job, que es un libro del Antiguo Testamento, uno de los mejores libros del Antiguo Testamento, que son dos monstruos, Behemoth y Leviatán, que son las encarnaciones de que la divinidad puede ser irracional. Estos dos monstruos, la existencia de un monstruo, de algo monstruoso, pero acá es la idea del monstruo como algo que no tiene ley, que no encuentra una ley, no encuentra un orden. Y si Dios ha creado algo que no tiene ley, que no encuentra un orden, entonces hay cierta irracionalidad en el ser divino, ¿no? Sería como decir que Dios está loco, que no sabe lo que hace, y bien, esto es algo un poco inquietante o un poco angustiante, porque entonces no sabemos muy bien dónde, dónde estamos parados, ¿no? Como la frase de Einstein que decía, Dios no juega a los dados, no puedo creer que Dios juegue a los dados, ¿no? Cuando él quería negar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces no puede ser que Dios se escolasee y que juegue a los dados y que sea un puro azar. Tiene que haber un orden, una racionalidad. Él decía, mi espíritu de científico necesita que haya una racionalidad. Entonces, él se encuentra en la posesión de este objeto imposible, de este objeto que él lleva en el bolsillo, y recordemos una expresión de Lacan, que Lacan dice, el psicótico lleva el objeto A en el bolsillo. El psicótico de algún modo conserva o retiene o le ha vuelto a aparecer un objeto que en los sujetos no psicóticos, no sean psicóticos no quiere decir que estén más sanos o que vivan mejor o que razonen mejor, es decir, que el sujeto psicótico. Pero el psicótico lleva el objeto A en el bolsillo y eso, bien, sabemos que la psicosis es tal vez uno de los ejemplos de segregación, de temor. Quizá en la antigüedad se la consideraba una enfermedad sagrada. Hoy en día recluimos, apartamos, se tienen prejuicios, se teme. Es decir, al sujeto psicótico se le atribuye una peligrosidad que en la mayoría de los casos no tiene. La gente que hace y que ha hecho estragos, es decir, en el mundo no es gente precisamente, es decir, psicótica, pero lo cierto es que el personaje del cuento de Borges empieza a sentir que en la aldea lo han declarado tabú, empiezan a temerle, empiezan a huir de él, y él, en tanto poseedor de este objeto milagroso, empieza a sentirse distinto y apartado de la humanidad. Y acá es interesante porque él empieza a escribir, a anotar en una libreta, va intentando ver si encuentra alguna regularidad en esas piedras que van
que van variando, y es interesante, en una parte del cuento, hay un cierto linaje sexual de esas piedras. Uno dice, bueno, ¿qué pueden tener que ver con lo sexual? Que uno de los habitantes de la aldea las nombra como las piedras que engendran, se reproducen, se multiplican, engendran. Y ahí hay una cierta connotación, es decir, a lo sexual, a lo que engendra, es decir, al acto sexual, y bien, y a eh, lo enigmático y lo inquietante propio, propio de la sexualidad, que recordamos cuando lo que Lacan llama lo real, bien, para Freud es ante todo la sexualidad y la muerte. Entonces este sujeto, nuestro héroe, el personaje, se va sintiendo cada vez más solo, intenta escribir porque la escritura es un esfuerzo, como decía Hannah Arendt, forma parte del proceso de comprensión. Escribimos a veces para tratar de aquello que es caótico, que es desordenado, escribimos para tratar de ordenarnos, de fijarlo, de hallar algún punto, por lo menos algún punto es decir, de estabilidad. Y esto es lo que el delirio, es decir, intenta hacer. Y esto es lo que todos nosotros, en tanto delirantes, intentamos hacer construyendo teorías explicativas del universo o que respondan al enigma de lo que somos o de lo que es la realidad que nos rodea. Entonces el sujeto intenta escribir cosas que, es decir, en la psicosis hay una relación muy estrecha entre psicosis y escritura, eh, que no solamente decir en la psicosis, hay mucha gente que en este momento de la pandemia, de este momento caótico, perplejizante, perplejizante, porque sentimos que la realidad ha enloquecido. Bueno, hay muchas personas que se ponen a escribir. Eh, yo por ahí en este momento no estoy escribiendo, pero grabar estos videos de últimas es una forma de escritura, de hacer algo, de reafirmar algún punto, de ser algo frente a esta situación tan terrible. Entonces, el héroe del cuento termina cada vez más, podríamos decir, melancolizado, abrumado, triste, excluido del mundo, ha perdido el mundo, ha perdido la realidad, ya no sabe quién es el poseedor de este objeto que es un objeto entre sagrado y maldito, este objeto imposible que desafía las leyes de la razón, este objeto sin ley, este objeto real, real en el sentido de que no tiene ley, lo real es lo que no tiene ley, dice Lacan. Entonces, él entra en una mezquita y no porque sea musulmán, pero es el templo que encuentra y se dirige a Dios, a cualquier Dios, a algún indeterminado Dios, eh, pidiéndole clemencia, pidiéndole que lo rescate de esa situación. En cierto modo, lo que está buscando es perder ese objeto. De algún modo está buscando restituir la falta de ese objeto. Está buscando, es decir, volver a la realidad o a lo que entendemos, es decir, por realidad. Ahí él escucha los pasos de un mendigo ciego. No es un dato menor, no solamente decir porque es Borges el autor del cuento, porque podríamos decir que el ciego es alguien que eh, no se deja engañar por lo que los hindúes llamaban el velo de Maya, ¿no? Es decir,
lo imaginario del mundo, este mendigo ciego se acerca y le dice, le pide una limosna, protector de los pobres, se dirige a él. Y entonces él le dice, no tengo ni una sola moneda, no tengo monedas. Y el mendigo le dice, tienes muchas en tu bolsillo. Entonces, él ahí de repente siente que la presencia de ese hombre, eh, hay algo, hay una señal, pero antes de darle las piedritas, las pseudo monedas, él le dice, tené cuidado, dice, porque la limosna que te voy a dar puede ser terrible. Y el mendigo le dice, bueno, soy un pecador, aceptaré la limosna que vos me des, yo he pecado. Como que en cierto modo le está diciendo, dame tu carga, dame eso que te aflige, dámelo a mí, deja tu dolor acá, deja esta carne sufriente, déjalo, deja eso aquí. Y entonces el sujeto, yo no estoy reproduciendo el relato de Borges, que es hermoso, que yo les aconsejo leer, él dice, solté las piedras que cayeron sobre la mano hueca del mendigo ciego y que cayeron sin sonido, como si cayeran en el agua o en un abismo oscuro. Entonces, una vez que él le dio los tigres azules al mendigo, ahí sí quiero leerles lo que el mendigo le dice. El mendigo le dice a él, no sé aún cuál es tu limosna, pero la mía, la que el mendigo le da a él, porque se ve que hay un intercambio. Él le ha dado las piedritas al mendigo, pero el mendigo le devuelve algo, de alguna manera. Dice, no sé aún cuál es tu limosna, pero la mía, la que yo te doy, es espantosa. Te quedas con los días y las noches, con la cordura, con los hábitos, con el mundo. Y termina diciendo, no oí los pasos del mendigo ciego, ni lo vi perderse en el alba. Este es el fin del relato, que lamento spoileárselos, pero igual el recorrido es valioso. Fíjense lo interesante, te quedas con la cordura, con los días y las noches, con el orden, algo de eso que en este tiempo de cuarentena perdemos un poco la noción del tiempo, ¿no? Eh, te quedas con la normalidad y no sé si la normalidad es espantosa, pero se pierde algo. Hay algo mágico, mágico y terrible que se pierde allí y donde pareciera haber una elección entre la magia de un goce imposible, que puede ser algo aterrador, o, digamos, la cotidianidad de la vida, lo que Borges alguna vez llamó la mayor de las congojas, que es la prolijidad de la realidad.